Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a todas las personas que se están conectando en este momento a la transmisión del conocimiento de sí mismo. Bienvenidos a esta nueva sesión de prácticas guiadas, como todos los viernes. Hoy vamos a hacer una práctica relacionada con el factor de la psicología y relacionada con la conferencia que estuvimos estudiando el día de ayer. Si ustedes estuvieron presentes o asistieron a la conferencia, el día de ayer vimos la conferencia número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Es una conferencia bien interesante, espero que les haya gustado, que la hayan analizado y pues hoy vamos a profundizar un poquito más sobre este tema y vamos a hacer una práctica guiada para aprender o experimentar cómo salir de la identificación. Es una práctica que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos momentos en que la mayor parte de la humanidad, la mayor parte de nosotros estamos identificados con algo, con cualquier cosa que esté pasando en nuestro exterior o que también esté pasando en nuestro interior. Entonces nos identificamos con los problemas de la vida, nos identificamos con las circunstancias desagradables o también inclusive con las circunstancias agradables. Pero nuestra mayor identificación, y es la que vamos a estudiar el día de hoy, es la identificación con el sufrimiento, ¿sí? Si ustedes hacen un análisis cada vez que se van a acostar a descansar, o bueno, van a descansar, o terminan su día, se van a dar cuenta que terminaron su día sufriendo por algo, ¿sí? Sea porque las cosas no les salieron como querían, o por la situación del país, o por la situación del mundo, o porque tienen un problema económico, familiar, etcétera. Pero todos los días de nuestra vida, de alguna u otra forma, hay sufrimiento, y eso tiene mucho que ver con la identificación. Entonces hoy vamos a tratar de hacer un ejercicio bien interesante, a través del cual vamos a descubrir cuál es esa identificación que nos está robando nuestro tiempo, que nos está robando nuestra energía, y que no nos deja enfocarnos en lo verdaderamente importante, que es el trabajo interior. Nosotros le dedicamos mucho tiempo simplemente a eso, a darle rienda suelta a nuestros defectos para que se apoderen de nuestro tiempo y nuestra energía, a estar identificados o fascinados con las diferentes circunstancias de nuestro diario vivir. Y ese tiempo es tan necesario para nuestra conciencia, pero nosotros no nos damos cuenta. Ese tiempo es el que nosotros necesitamos y esa energía para poder hacer nuestras distintas creaciones, para poder despertar nuestra conciencia, para crear nuestros cuerpos, para poder tener un avance en nuestro trabajo interior. Pero no nos estamos dando cuenta de en qué se está quedando ese tiempo y en qué se está quedando esa energía. Entonces, por eso es tan importante que analicemos esta conferencia, la conferencia que vimos el día de ayer, y hagamos un esfuerzo por profundizar un poco más acerca de este tema y también por experimentar la forma para salir de las identificaciones en las que estamos actualmente. Listo, bueno, vamos saludando, damos la bienvenida, creo que ya se unieron más personas, damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Por acá ya se encuentra María Martínez, que nos dice buenas noches para todos, hoy desde Cúcuta. Bueno, un saludo para María. Para Marta Maidana, que también está con nosotros, nos dice buenas noches, un saludo, muy buen tema, gracias. Bueno, Marta, un saludo también para ti. Heriberto también está con nosotros. Anderson Yance también, como siempre, acompañándonos. Y José Ramírez. Recuerden que cualquier inquietud que ustedes tengan sobre la práctica guiada de hoy la pueden ir dejando también en los comentarios y le destinaremos un espacio a resolver estas inquietudes. Recuerden también que todos los viernes, sin excepción, estamos haciendo estas prácticas guiadas o estudios de diferentes temas de las diferentes conferencias que se van viendo durante la semana, con el objetivo de que no solo nos quedemos en la teoría, sino que empecemos a practicar, que estas prácticas nos motiven, nos animen a trabajar sobre nosotros mismos. Realmente es el objetivo de estas prácticas y sobre todo la práctica de hoy, porque es una práctica que quise encaminar principalmente en salir de la identificación y de la identificación que nos genera sufrimiento, porque es la que más energía y más tiempo nos quita para nuestro trabajo interior. Por acá también está con nosotros María Carmen Espinosa Tapia. Un saludo para María Carmen, para Jonathan, que también nos acompaña, para Lino Gustavo Ulcuango, que nos saluda desde Ecuador, para Leonera Lora,
que también nos saluda. Ana Yive también nos dice buenas noches, Jenny, saludos desde Venezuela, un abrazo fraterno. Bueno, un abrazo también para ti, Ana Yive, y para todos los hermanos venezolanos. Bueno, y para todas las personas que se están conectando en este momento. Yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar entonces de este tema. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la identificación y el proceso como tal de la identificación, para que podamos entender un poquito más nuestra psicología y de esta forma nos quede mucho más fácil desarmar ese proceso de identificación. También está Leonela Lora desde Nueva York saludándonos. Alonso Rodríguez nos dice buenas tardes para ti y todo el grupo de apoyo. Y también está Herilberto Arenas con nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema. Recuerden que cualquier inquietud la pueden ir dejando en los comentarios del video y ya en un momentico pues le daremos respuesta a esas inquietudes, si es posible. Bueno, entonces, ¿cómo salir de la identificación? El objetivo de esta práctica guiada es identificar, valga la redundancia, qué nos tiene identificados o qué es lo que en este momento nos hace pues dormirnos, fascinarnos con las diferentes circunstancias de la vida. Y vamos también a identificar cómo el sufrimiento, el miedo y la imaginación mecánica duermen nuestra conciencia y nos quitan el ánimo para enfocarnos en nuestro trabajo interior. Entonces vamos a tratar de hacer un desglose de lo que es la identificación. Vamos a tratar de identificar dentro de eso que estamos sintiendo, qué es lo que nos está quitando la energía para poder desarmarlo. Vamos a mirar detrás de esa identificación el miedo, vamos a mirar la imaginación mecánica, vamos a mirar también el sufrimiento que sustenta ese proceso de identificación. Vamos a mirar cuál es el proceso en el cual terminamos identificados y vamos a hacer entonces una práctica guiada para desarmar por completo la identificación que más nos esté generando sufrimiento en este momento, que más nos esté haciendo perder energía, que más nos esté desenfocando de nuestro verdadero objetivo y poder salir de ella completamente, volver a nuestro verdadero enfoque. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la identificación. ¿Qué es identificarse? Bueno, pues identificarse es ser idéntico a un defecto, así de sencillo. Cuando nosotros nos identificamos es porque un defecto tomó la vocería o el dominio de nuestro cuerpo físico, de nuestra máquina humana y de nuestro mundo interior, de todos nuestros centros. Eso es la identificación. Vale recordar que nosotros en el diario vivir estamos sujetos a muchísimas impresiones. Tenemos impresiones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, por todos los diferentes sentidos auditivas, estamos recibiendo impresiones. Una impresión puede ser una impresión que nos genere agrado o una impresión que nos genere desagrado. Normalmente nos lleva a la identificación. Pero si nosotros estuviéramos conscientes, si nosotros practicáramos la muerte psicológica, transformaríamos la impresión. Por ejemplo, tengo una impresión en la cual alguien me dice unas palabras soeces o unas palabras ofensivas, ¿sí? Esa es una impresión auditiva. Y también de pronto puede ser una impresión visual porque la persona me está haciendo gestos incómodos, odiosos, etc. Entonces, esas impresiones llegan a mí y yo podría transformarlas, ¿cierto? ¿Cómo las podría transformar? Pues con la muerte psicológica. Entonces esa persona me dice eso, yo inmediatamente tengo una reacción desfavorable, una reacción, mi orgullo reacciona, y en ese momento esa reacción la puedo eliminar. Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? O reacciona mi ira, entonces madre mía, elimíname este defecto, y elimino esas reacciones a la impresión que acabé de recibir. Eso sería el panorama perfecto para no caer en la identificación. Pero lo que normalmente pasa cuando nosotros no estamos practicando la muerte psicológica es que llega la impresión y al llegar la impresión inmediatamente aparece la reacción del defecto, nosotros nos identificamos, es decir, le abrimos la puerta, lo dejamos entrar para que se apodere inmediatamente de toda nuestra máquina humana y de todos nuestros centros y nos tome como lo vemos acá en este gráfico, como unas marionetas y empieza a hacer con nosotros lo que quiere. Entonces, si una persona, por ejemplo, se identifica con la ira, pues el defecto o el demonio de la ira entra dentro de la persona, se apodera de toda la máquina humana y empieza a pensar, a sentir, a desear y a actuar en base a lo que quiere hacer ese defecto con nosotros. Entonces la persona empieza a gritar, empieza a golpear, de pronto puede terminar hasta haciéndole daño a otra persona, cometiendo errores muy graves, porque está poseída por un defecto de la ira. Entonces, si nosotros lo resumimos, podríamos decir que la identificación es la posesión de un defecto en nosotros. No transformamos la impresión, ¿qué quiere decir? Abrimos la puerta para que el defecto entre y se posesione
en nosotros y se apodere de todas nuestras acciones, de todos nuestros centros, de nuestra capacidad de pensar, de sentir, de desear y de actuar, y haga lo que quiera con nosotros. Esa es la identificación. Esta conferencia que vimos el día de ayer está en el temario precisamente por eso, porque es muy importante que nosotros aprendamos a no identificarnos. Si nosotros nos identificamos, se va a dormir nuestra conciencia. Entonces, como lo vemos acá, cuando uno se identifica, la conciencia se duerme. La capacidad consciente que todo ser humano tiene, la parte divinal que está en nuestro interior y que se manifiesta cuando estamos conscientes, cuando estamos en el instante, cuando estamos en concentración, se pierde completamente si una persona deja que ingrese un defecto. El que verdaderamente debería tener, digamos que el dominio de nuestro cuerpo físico en todo momento es nuestra conciencia, nuestro ser. Él debería ser el que esté ahí posicionado en nuestro cuerpo físico, pero nosotros casi no lo dejamos manifestar y por el contrario, lo que estamos haciendo es dejando que los defectos psicológicos entren y se apoderen de nuestro cuerpo físico, de nuestras funciones, de nuestros centros, y de esta forma el ser pues no se puede manifestar. La conciencia se va a dormir o se va a opacar completamente y no va a poder manifestarse. Vemos acá, por ejemplo, en esta imagen una discusión referente a lo que decíamos hace un momento. Si alguien me dice algo que me genera un desagrado, yo no elimino esa impresión que tengo, ese orgullo que reacciona, esa ira que reacciona, pues yo empiezo a gritar, empiezo a pelear. Y aquí estos dos personajes están en un proceso de identificación. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos están poseídos por el defecto de la ira, o el defecto ofensivo, o el defecto violento, que se está manifestando en el interior de cada uno. Eso es la identificación. Yo creo que es muy fácil de entenderlo de esta forma, como una posesión de los defectos. Cuando un defecto entra en nuestro cuerpo físico y nos posee o nos empieza a manipular, pues él lo hace con el objetivo de alimentarse. Y lo que hace el defecto es quitarnos nuestra mayor riqueza, la mayor riqueza que puede tener cualquier ser humano, o nuestras mayores riquezas que son nuestra energía y nuestro tiempo. Entonces, siempre que estamos identificados, dejamos que el defecto se lleve nuestra riqueza. Que se coma nuestra energía para poder alimentarse, porque eso es lo que va a hacer el defecto mientras estamos identificados, y que nos quite nuestro tiempo, que es el que necesitamos para hacer nuestra obra. Y los defectos son tan inteligentes que siempre va a haber algo por lo cual identificarlos. ¿Por qué? Porque la vida es como una película. La vida tiene muchas escenas, tanto agradables como desagradables, que se van sucediendo una detrás de la otra. Eso lo analizábamos el día de ayer. Estas escenas no son tan importantes, pero cuando nosotros estamos identificados nos parecen lo más importante que puede existir. Cuando nosotros estamos identificados con un problema o con una circunstancia dolorosa, creemos que eso es lo único que existe en el mundo, que no hay nada más, que lo único que existe en el mundo es esa deuda, ¿sí? O esa traición, o esa tragedia que vivimos, es lo único, y en ese momento estamos completamente identificados. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que eso no es eterno, ¿sí? Que eso que está pasando ahí es algo completamente pasajero, que todas las circunstancias que se van dando en el mundo físico, en nuestro exterior, son pasajeras. Y siempre va a haber algo por lo cual identificarnos. Les voy a poner varios ejemplos para que lo entendamos. Puede que hoy ustedes estén identificados porque tuvieron un problema en el trabajo, ¿sí? Y eso les va a quitar hoy su tiempo y su energía. Pero resulta que mañana ya están identificados por la situación del país. Ay, ¿por qué no? Hay una situación de violencia, entonces terrible. Y entonces se la pasaron todo el día perdiendo su energía y su tiempo porque se la pasaron mirando noticias, videos sobre eso. Y esa fue la identificación del día de mañana, ¿sí? Pero resulta que pasado mañana ya no pueden estar preocupados por la situación del país porque tuvieron un problema familiar. Entonces ya se olvidaron de eso porque en este momento están identificados con el problema familiar, con la discusión que tuvieron con su pareja o la discusión que tuvieron con su familiar, o están identificados con un problema económico, de pronto estaban en un negocio y alguien los estafó, ¿sí? Dieron un dinero y lo robaron. Entonces, en ese momento las otras identificaciones ya no son importantes, ¿sí? Se pueden dejar a un lado porque ahora tengo que identificarme con ese nuevo problema que tengo en este día, ¿cierto? Y al día siguiente ya tengo otro. Entonces, cada día que pasa, cada semana que pasa, cada etapa de nuestra vida, estamos identificándonos con algo diferente, ¿sí? Y eso va pasando. Pero lo que nosotros no entendemos es que
mientras cada una de esas escenas pasa, se está llevando nuestra mayor riqueza, se está llevando nuestro verdadero objetivo de vivir, se está llevando nuestra posibilidad de hacer la obra. Cada una de esas escenas que nosotros vemos ahí se está llevando nuestra posibilidad de autorrealizarnos. Cada una de estas escenas se lleva una parte de nuestra energía, se lleva una parte de nuestra conciencia, se lleva una parte de nuestro tiempo, del tiempo que hubiéramos podido aprovechar para crecer interiormente. Y resulta que en este momento nos parece importante resolver ese problema o pensar en ese problema, porque es que es importante, pero mañana también nos va a parecer importante el otro problema que venga. Y la otra semana va a venir otro problema u otra circunstancia, sea agradable o desagradable, y también nos va a parecer importante. O sea, siempre va a ser importante destinarle nuestro tiempo y nuestra energía a eso, ¿sí? Y no logramos el entendimiento de que eso es una película, de que es pasajero y de que lo único realmente eterno es el ser. Entonces, si nosotros tuviéramos algo de conciencia despierta, pues veríamos esas escenas simplemente como impresiones pasajeras. Ah, listo, una persona me insultó, entonces eso me generó a mí una impresión. Esa impresión la tengo que transformar. Si transformo la impresión, elimino el orgullo que siento, elimino el deseo de venganza, elimino la ira. Listo, transformé la impresión y puedo continuar hacia un siguiente episodio en mi vida. Ah, que hay una circunstancia difícil en el país y hay violencia, o en el mundo está la pandemia. Ah, listo, entonces ahora eso me quiere quitar mi tiempo y mi energía. También me genera una impresión externamente. Yo observo cuáles son los defectos que están saliendo ante esa impresión que me está generando en mi interior, lo elimino y lo dejo pasar. Eso sería lo consciente, eso sería lo que deberíamos hacer, porque estaríamos alimentando la parte real que hay dentro de nosotros mismos, que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia estaría comiendo o se estaría alimentando con cada escena que yo logro sobrepasar de forma consciente. Entonces yo viví esta escena dolorosa, de pronto donde hubo una tragedia, alguien murió, por ejemplo, que es algo muy fuerte, pero yo le saqué todo el jugo posible a esa escena. Eliminé todo mi dolor, mi apego, mi autoconsideración, ¿sí? Mi odio, mi rabia, mi soberbia contra el ser, todo lo eliminé. Entonces mientras yo hice eso, mientras se dio toda esa escena, pues la conciencia se dio un gran banquete, ¿sí? En su crecimiento, creció muchísimo, se eliminaron muchísimos defectos y se aprovechó el tiempo en el trabajo interior. Porque recuerden que mientras nosotros estamos muriendo, no estamos perdiendo el tiempo. Ustedes pueden decir, no sé, en determinada circunstancia, quieren, por ejemplo, ir a hacer sacrificio y se van a encontrar con un compañero. Y el compañero no llega. Entonces, si nosotros no comprendemos que todo es pasajero y que cada circunstancia de la vida es una oportunidad para crecer interiormente, pues nosotros vamos a empezar a sufrir, ay, pero ¿por qué no llegó? Por culpa de él estoy perdiendo dharma, yo debería estar haciendo sacrificio, pero por esperarlo a él. Entonces ya estoy sufriendo, estoy perdiendo mi energía y estoy identificándome por la demora de mi compañero. Pero si yo fuera un poquito más inteligente y entendiera que eso es un suceso pasajero y que me quiere enseñar algo, pues yo simplemente me doy cuenta que si yo estoy muriendo, si estoy eliminando mis defectos, no estoy perdiendo el tiempo, ni estoy perdiendo la energía, estoy haciendo algo correcto. Yo puedo pararme a esperar en una esquina a mi compañero y eliminar toda la cantidad de defectos que me surgen en mi interior mientras lo espero. Entonces se dio un banquete a mi conciencia, creció mi conciencia con toda la energía que pudo recuperar de los defectos y aproveché muchísimo el tiempo. Entonces ya después, listo, puedo ir a hacer sacrificio con mi compañero, pero ya vendrán otras circunstancias que también van a querer enseñarme algo. Entonces, eso es lo que debemos entender acá en este punto para hacer como un repaso de lo que fue la conferencia de ayer, que los sucesos van a seguir pasando. Muchas personas dicen, no, pero espere que yo salga de este problema y ya voy a poder dedicarme al trabajo interior. Uy, no, pero espere que salga de este otro. No, ya cuando termine este trabajo y consiga este otro que me va a quitar menos tiempo, ahí sí voy a poder enfocarme en el trabajo interior. No, cuando llegue esta persona, entonces siempre vamos a poner condicionamientos de que cuando se den determinadas circunstancias ya vamos a poder dedicarnos. Y no nos estamos dando cuenta que los problemas y las circunstancias van a seguir sucediendo mientras nosotros estemos vivos. Porque la vida pues está llena de circunstancias agradables y desagradables. Y no van a parar nunca. Ustedes pueden salir del problema en que se encuentran en este momento y mañana van a tener otro. Eso sí, ténganlo por seguro. Y salen de la problemática que tuvieron que resolver esta semana y la otra semana van a tener que resolver otra problemática. Entonces siempre va a haber una excusa para no dedicarle tiempo a nuestro trabajo interior.
Es por eso que tenemos que empezar a cambiar ese enfoque acerca de las circunstancias y acerca de la vida. Bueno, entonces vamos a evaluar un poquito cómo es el proceso de identificación. Quise poner esta imagen para que nosotros nos demos cuenta que mientras nosotros estamos, por ejemplo, sufriendo, sintiéndonos mal, no simplemente es un sentimiento y ya. No, detrás de eso hay muchísimos personajes que se están moviendo. Hay muchísimas manos ahí que están trabajando para robarnos nuestro tiempo y nuestra energía. Hay todo un proceso muy bien organizado de nuestros defectos. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Siempre que una persona entra en identificación, la conciencia se duerme. La persona queda como un zombie y no sabe qué están haciendo con él. Cuando nosotros estamos en identificación, los yoes están haciendo una fiesta dentro de nosotros, están alimentándose de todas las formas habidas y por haber, y nosotros no nos damos cuenta. Tanto que después de que salimos de ese proceso de identificación, nosotros mismos nos preguntamos a sí mismos y decimos, bueno, pero ¿yo qué fue lo que hice? ¿Por qué terminé hiriendo a esta persona? ¿Por qué rompí todo lo que había acá? Por ejemplo, si fue una identificación con la ira, o si fue con una identificación con la lujuria, no, pero yo cómo pude terminar adulterando. Sí, ni siquiera logramos darnos cuenta qué fue lo que pasó, porque es que ni siquiera éramos nosotros, sino que fue una posesión. Eso es importante entenderlo. Llega un espíritu maligno, me posee, hace lo que quiera conmigo, yo después ni me acuerdo qué fue lo que hizo o por qué lo hizo. Y eso es lo que pasa cuando un defecto entra en mi interior. Entra la ira, hace lo que quiera conmigo y después yo digo, pero yo ¿por qué actué así? ¿Qué me pasó? No entiendo qué pasó, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, terminan matando a otra persona por ira y después no entienden qué fue lo que pasó. Porque ese proceso se da mientras nosotros estamos completamente dormidos. Es por eso que es importante que lo analicemos, miremos qué es lo que realmente integra todo ese proceso de identificación. Vamos a ver que si nosotros estamos identificados con el sufrimiento, que es lo que vamos a estudiar hoy, estamos sufriendo por algo, eso nos puede estar generando una identificación, ¿listo? Pero ¿por qué estamos sufriendo? Estamos sufriendo porque aparece algo que se llama la imaginación mecánica. Entonces les voy a poner varios ejemplos para que logremos entender un poco esta parte. Digamos que ustedes estén sufriendo porque están solos, ¿cierto? Y si ustedes se van a su imaginación mecánica, se van a dar cuenta que están en su mente, mientras sufren, su mente está imaginando que se van a quedar solos toda la vida, que nadie va a querer estar con ustedes. Se van a imaginar caminando por el parque solitarios mientras ven una pareja que va feliz, ¿sí? Se van a imaginar que los demás los rechazan porque están solos. Se van a imaginar que no se van a poder autorrealizar porque la autorrealización no se puede hacer si no es en pareja, entonces se van a ir para el infierno. Ya se están imaginando todos los castigos del infierno porque así es la mente, ¿cierto? Entonces ahí está la imaginación mecánica y esa imaginación mecánica me está generando miedo. Entonces mientras en una capa más baja está el sufrimiento, que parece algo como, sí, estoy sufriendo o estoy triste, pero después de eso está la imaginación mecánica con toda su cantidad de escenas terroríficas y nos está haciendo sentir miedo, terror, ¿sí? Angustia, sufrimiento, ¿sí? Entonces estamos sintiendo mucho miedo, miedo a quedarnos solos, miedo a que no podamos conseguir pareja, miedo a que los demás nos rechacen, etc. Pongamos otro ejemplo para poder analizar un poco más la situación. Digamos que estamos sufriendo por la pandemia, por una circunstancia mundial, ¿sí? Entonces el sufrimiento es por la pandemia, pero si vamos a mirar nuestra imaginación mecánica, pues nos vamos a dar cuenta que mientras estoy sufriendo por la pandemia, porque hay una pandemia y está matando mucha gente en el mundo, yo me estoy imaginando que ya me está matando a mí. Yo me estoy imaginando que me enfermé y que ya no puedo respirar, o que se enfermó un familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, etcétera, ¿sí? O me estoy imaginando que se me quebró la empresa por culpa de la pandemia. Sí, hoy estoy imaginando que me tuvieron que llevar a una UCI y me tuve que morir allá. Entonces, la imaginación mecánica está armando una cantidad de escenas y mientras esas escenas se están dando en mi mente, yo estoy sintiendo terror, miedo, ¿sí? El miedo a morirme, el miedo a enfermarme, el miedo a que mis familiares se mueran, el miedo a perder mi trabajo, a perder mi empresa, etcétera, lo que sea que me esté generando o me esté mostrando esa imaginación mecánica. Entonces nuestra mente siempre va a trabajar de esa forma. El sufrimiento va a aparecer porque está trabajando nuestra imaginación mecánica y eso nos está generando miedo. Pero lo más terrible de eso y lo que nosotros posiblemente no estamos observando en el diario vivir es que todo esto que se está maquinando acá va a llevarnos a una acción. Nos va a generar un deseo, una justificación y una
y una mala voluntad o una acción. Siempre nos va a generar una acción. O sea, nos va a quitar también nuestro tiempo. No solo nos va a quitar nuestra energía, que ya no la ha venido quitando mientras estamos acá en todo este proceso, sino que también nos va a quitar nuestro tiempo. El defecto va a encargarse de tomar el poder absolutamente de todas nuestras mayores riquezas, que son nuestra energía y nuestro tiempo. Entonces, ahora yo tengo el deseo de hacer algo respecto a lo que estoy sintiendo, ¿sí? A partir de este miedo, de este proceso de imaginación mecánica y de este sufrimiento, yo tengo un deseo, ¿sí? El deseo, por ejemplo, si estoy preocupado porque estoy solo, por la soledad, entonces el deseo es de salir, de conseguir a alguien, de conocer a una persona, ¿sí? El deseo es de hablar con las demás personas, de contarles mi problema, mi sufrimiento. El deseo es de investigar cuáles son los karmas que me pudieron haber llevado a esa soledad, etcétera. Entonces ya tengo un deseo de hacer algo. Y hay una justificación, es que necesito conseguir pareja, porque si no consigo pareja no me voy a autorrealizar. Entonces eso ya me lleva a cumplir la acción que el deseo quiere, que es buscar a esa persona, ir a hablar con las demás personas, contarles mi problema, ponerme a llorar por eso, encerrarme, autoconsiderarme, etc. Entonces, lo que no nos estamos dando cuenta es que todo este proceso nos está llevando a una acción que nos va a quitar nuestro tiempo. Entonces, en vez de dedicarme, por ejemplo, a hacer una meditación reflexiva que tenía que hacer en la noche, ahora me voy a ir a mirar si consigo pareja de forma virtual. Entonces voy a empezar a hablar con los compañeros a ver quién de pronto me pone atención, o con las compañeras a ver quién me pone atención, y ya me descuidé de mi trabajo interior, ¿sí? Hablemos del otro ejemplo, que estoy sufriendo por la pandemia y me estoy imaginando cosas y tengo miedo. Entonces eso me genera un deseo, hacer algo. Y el deseo, por ejemplo, es a mirar noticias. Entonces quiero mirar todas las noticias sobre la pandemia, me la paso mirando videos a ver de cómo se puede curar, y termino mirando videos también del sionismo internacional y de cómo crearon la pandemia y quién está detrás, y bueno, y duro horas ahí mirando esos videos, y aparece la justificación: no, pero es que necesito informarme porque es una situación que se está dando a nivel mundial y depende mi vida de eso. Entonces necesito informarme, necesito averiguar qué es lo que está pasando, quiénes están detrás de todo este complot, y sigo mirando videos. Entonces ya tomó mi voluntad, el defecto, ya se fue hasta la acción y ya me está quitando mi tiempo. Entonces yo, en vez de estar eliminando mis defectos, en vez de estar haciendo mis prácticas de velar y orar, mi práctica de transmutación sexual, mi práctica de desdoblamiento astral, en vez de estar haciendo sacrificio por la humanidad, lo que estoy haciendo es dándole todo mi tiempo y mi energía a ese defecto, haciendo lo que el defecto quiere. Entonces la identificación se convierte en un problema muy grande, realmente, porque es la razón por la cual en este momento nosotros no vemos un avance, porque es que todos los días tenemos una justificación más elevada para seguir identificándonos con algo. Miremos, por ejemplo, digamos lo que está pasando ahorita en Colombia, que es una situación violenta. Eso también nos genera identificación nacional, ¿sí? Inclusive no solo nacional, internacional. También muchas personas en otras partes del mundo están identificados con esa situación de violencia, ¿sí? Eso me está generando un sufrimiento. En mi imaginación mecánica, pues hay una cantidad de escenas terroríficas, de asesinatos, de torturas, de violaciones, hasta descuartizamientos, ¿sí? Sin mi imaginación mecánica. Y mientras mi imaginación mecánica trabaja, pues yo estoy sintiendo terror, miedo. El miedo a que le pase algo a mis seres queridos, o que me pase algo a mí, o a que sigan matando a la gente, o a que, bueno, tantas cosas. Cada uno debe tener sus propios miedos, ¿sí? Pero eso me genera un deseo, ¿sí? Me genera el deseo de estar mirando las noticias sobre eso, estar leyendo, estar mirando videos, estar hablando de eso, estar comentando, el deseo de salir a protestar, el deseo de contarle a otra persona, de convencer a esto de que piense como yo piense, a esta persona, o convencer a este otro. Entonces ya tomo mi deseo, tomo mi justificación, porque ya mi mente me está diciendo: pero es que tengo que no puedo ser indolente con la situación del país, tengo que ayudar a los demás, tengo que aportar de alguna forma, tengo que hacerle entender a esta persona que no entiende cómo son las cosas, y ya me llevó a la acción. Entonces ya me está quitando el tiempo. ¿Qué pasó con mis prácticas? ¿Qué pasó con el tiempo que tenía destinado a mi meditación? ¿Qué pasó con el tiempo que tenía destinado a la muerte en marcha, al velar y orar? ¿Qué pasó con el sacrificio por la humanidad? ¿Qué pasó con los compromisos que yo tenía para el ser? Pues quedaron completamente botados, porque
tengo que resolver mi problema, mi identificación. Entonces así es como funciona o como sea el proceso de identificación y tenemos que aprender, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, a desarmarlo completamente. Bueno, entonces, cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, cuando descubrimos en el problema nuestros propios defectos psicológicos, pues vamos a poder permitir que la conciencia se manifieste. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la práctica guiada. Para hacer esta práctica, pues lo único que les pediría es que busquen un lugar tranquilo, un lugar cómodo. Es una práctica de meditación reflexiva. Va a ser la técnica que vamos a utilizar el día de hoy. Pero es una meditación muy dirigida o encaminada a desarmar el proceso de identificación que más nos está generando sufrimiento en este momento o que más nos está quitando energía y tiempo en este momento. Entonces vamos a hacer primero un proceso a través del cual vamos a identificar cuál es ese defecto, cuál es ese proceso que nos está identificando y ya después pues vamos a empezar a desarmar. Entonces pues ustedes me van a ir siguiendo, poco a poco yo les iré explicando cómo es el proceso. Por ahora pues vamos a estar en un lugar tranquilo, vamos a hacer el cierre, el belly, el círculo mágico y una pequeña relajación. Entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la conjuración del belly. Para las personas que de pronto son nuevas y no han visto esta conferencia, pues este canto, vamos a hacer un canto, lo que hace es alejar del ambiente donde nos encontramos o el lugar donde nos encontramos todo tipo de larvas o energías negativas que se encuentren en este lugar, ¿sí? Para que haya un ambiente armonioso para hacer nuestra práctica, nos podamos concentrar mucho mejor. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Por un momentico vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a concentrarnos en nuestro corazón. Vamos a hacer el esfuerzo de sentir los latidos de nuestro corazón. Y vamos a comenzar con el canto del belly. Las personas que no se lo sepan nos pueden seguir. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Vamos ahora a hacer nuestro círculo mágico de protección. Seguimos concentrados en el corazón y hacemos la petición a nuestro Padre. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, que ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, con el fin de hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. ¿Listo? Ya hicimos nuestro cierre. Lo siguiente que vamos a hacer es una petición a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para que nos asistan en esta práctica de meditación reflexiva, que tiene como finalidad salir de la identificación en la que nos tiene determinada situación o determinado efecto psicológico. Entonces cada uno mentalmente, con sus propias palabras, puede hacer su petición. Podría ser de esta manera: Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre mía, Madre Divina, les pido humildemente me asistan en esta práctica de meditación reflexiva y me permitan salir de la identificación con esta situación o con este defecto psicológico que me está impidiendo tener un avance en mi trabajo interior o que me está impidiendo
tener una continuidad de propósitos en mi trabajo interior. Entonces cada uno va a hacer la petición con sus propias palabras. ¿Listo? Ahora vamos a hacer un proceso de relajación. Lo primero que vamos a hacer es relajar nuestra emoción. Para relajar nuestra emoción vamos a hacer unas respiraciones profundas. Seguimos con los ojos cerrados, concentrados en nuestro corazón. Y ahora vamos a empezar un proceso de inhalación y exhalación profunda. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Ahora vamos a relajar nuestra mente y para relajar nuestra mente vamos a escuchar los sonidos que se encuentran a nuestro alrededor desde los más cercanos hasta los más lejanos. Entonces seguimos con nuestros ojos cerrados, concentrados en nuestro corazón, sentimos los latidos de nuestro corazón, hacemos un esfuerzo por escuchar los latidos de nuestro corazón. Ahora vamos a tratar de concentrarnos en los sonidos más cercanos a nosotros. Vamos a concentrarnos primero que todo en los sonidos de nuestro propio cuerpo, el sonido de nuestro corazón, el sonido de nuestra respiración. La inhalación y la exhalación. Ahora vamos a concentrarnos o a enfocarnos en los sonidos alrededor de nosotros. Cada sonido que vayamos escuchando lo dejamos ir y buscamos uno más lejano. Ahora vamos a concentrarnos o a enfocarnos en escuchar los sonidos de la habitación donde nos encontramos. Ahora nos enfocaremos en buscar los sonidos de la casa o del apartamento donde nos encontramos, de cada uno de los rincones de nuestra casa. Escuchamos un sonido, lo dejamos ir, buscamos otro. Ahora vamos a buscar sonidos fuera de nuestra casa. Escuchamos los sonidos de nuestros vecinos. Escuchamos los sonidos de la calle en la que se encuentra nuestra casa, del barrio, del sector. Ahora salimos del barrio o del sector donde nos encontramos y seguimos viajando hacia lo lejos, buscando sonidos cada vez más lejanos. Listo, este ejercicio nos ayuda a relajar nuestra mente, a que nuestra mente se concentre, se enfoque en esos sonidos y pierda el interés o pierda la actividad que hay en este momento o que había hace un momento, en donde la mente estaba hablando continuamente, en donde estaba generando mucho ruido. Entonces esto aquieta la mente. Ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Lo que vamos a hacer es que vamos a seguir con nuestros ojos cerrados, pero ahora vamos a imaginar.
Vamos a imaginar cada una de las partes de nuestro cuerpo para relajar nuestro cuerpo físico. Vamos a empezar imaginando nuestro pie derecho. Vamos a sentir nuestro pie derecho. A imaginar nuestro pie derecho, a dirigir toda la atención en nuestro pie derecho, en los dedos, la planta, dorso. Pasamos nuestra imaginación por todo nuestro pie, por dentro, por fuera, y lo soltamos, lo relajamos. Ahora vamos a imaginar desde nuestro tobillo hacia nuestra cadera, toda nuestra pierna derecha. Vamos a sentir nuestra pierna derecha. Vamos a imaginar nuestra pierna derecha. Vamos a visualizar nuestros huesos, músculos, tendones, nervios de nuestra pierna derecha. Vamos a imaginar por un momento que lo único que somos es esa pierna derecha. Es lo único que existe. Lo es todo. La sentimos y la soltamos. La relajamos. Vamos ahora a imaginar nuestro pie izquierdo. Todo nuestro pie al tiempo. Por dentro, por fuera. Los dedos, la planta, el dorso. Lo imaginamos, lo sentimos y lo soltamos. Ahora vamos con nuestra pierna izquierda, toda nuestra pierna izquierda, desde el tobillo hasta la rodilla hasta la cadera. La sentimos nuestros huesos, sentimos nuestros músculos, nuestros tendones, la visualizamos y la soltamos. Vamos ahora a imaginar nuestra mano derecha, todos los dedos de nuestra mano derecha, la palma, lo sentimos y lo soltamos. Imaginamos ahora nuestro brazo derecho, desde la muñeca hasta el hombro. Sentimos cada uno de nuestros huesos, músculos, tendones. Los visualizamos en su totalidad, todo el brazo derecho y toda la mano derecha, y lo soltamos. Lo distensionamos. Ahora vamos con nuestra mano izquierda. Vamos a visualizar nuestra mano izquierda, la vamos a sentir. Vamos a sentir el calor que esta mano emana. Vamos a sentir los huesos, los músculos y los vamos a soltar. Vamos ahora a visualizar nuestro brazo izquierdo desde la muñeca hasta el hombro. Sentimos todo nuestro brazo, lo visualizamos y lo soltamos. Volvemos a nuestra cadera. Visualizamos nuestros órganos sexuales, los sentimos y los soltamos. Visualizamos todo nuestro tronco, todos nuestros órganos internos, de abajo hacia arriba. Sentimos al mismo tiempo todo nuestro tronco, nuestros órganos internos, desde nuestro centro sexual hasta nuestro cuello. Lo visualizamos y lo soltamos. Ahora vamos a dirigir la atención hacia nuestra espalda baja. Toda la zona de nuestra espalda baja la vamos a sentir, la vamos a visualizar y la vamos a soltar. Visualizamos ahora la espalda media, la sentimos y la soltamos. Visualizamos nuestra espalda alta, nuestros hombros y nuestro cuello. Todo este sector que normalmente se llena de mucha tensión, lo vamos a visualizar, vamos a sentirlo y vamos a soltar, a distensionar. Ahora vamos a imaginar nuestro rostro, a visualizar nuestro rostro en su totalidad, toda nuestra cara. Vamos a imaginar también y visualizar nuestra cabeza, nuestro cerebro, por dentro, por fuera, nuestro cabello, toda nuestra cabeza, la vamos a visualizar. Vamos a sentir que somos solo nuestra cabeza. Toda nuestra atención está dirigida a nuestra cabeza, sentir nuestra cabeza. Y la vamos a soltar. La vamos a distensionar. Le vamos a ordenar a todo nuestro cuerpo físico, a los músculos, huesos, nervios, tendones de nuestro cuerpo físico, que se relaje, que se distensione, que se calme. Listo. Ya después de haber hecho esta pequeña relajación, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer
es que vamos a identificar qué me está generando sufrimiento en este momento. Este ejercicio nos va a permitir identificar, o darnos cuenta más bien para que no quede tan redundante, en qué estamos identificados, cuál es nuestra mayor identificación. Este va a ser el primer ejercicio. Entonces simplemente ustedes se van a preguntar en este momento de su vida, ¿qué es lo que más les está generando sufrimiento? Pueden ser muchas cosas, pero traten de mirar lo que más les está generando sufrimiento en este momento. O pueden hacer una lista de varios de los aspectos que les están generando sufrimiento, pero van a escoger principalmente uno. O sea, hacen una lista y miran de todos esos cuál es el que más les está generando sufrimiento, cuál es el que más les está haciendo perder energía. Pero para saber o identificarlo fácilmente, simplemente qué es lo que me está haciendo sufrir en este momento. Aquí puse varios ejemplos como para que lo entendamos. Por ejemplo, hay personas que en este momento su mayor sufrimiento es la pandemia o una enfermedad, ¿sí? Para otros, su mayor sufrimiento es la situación, por ejemplo, que están viviendo en el país o en el territorio donde viven. Para otros, su mayor sufrimiento es problemas económicos, que no han podido pagar el arriendo, que no han podido pagar la cuota del banco, que le deben a una persona y les está cobrando, o que no han podido conseguir trabajo. Ese puede ser el mayor sufrimiento de una persona en este momento. O el mayor sufrimiento puede ser la soledad, que era el ejemplo que dábamos hace un momento. Me siento solo, no tengo pareja, nadie me comprende, ese puede ser mi mayor sufrimiento. O tengo problemas familiares, estoy peleando con mi pareja, con mi familia. Bueno, entonces cada uno va a identificar durante estos 5 minuticos cuáles son los aspectos o situaciones que más sufrimiento le están generando en este momento. Y al final de esos 5 minuticos vamos a encargarnos de identificar cuál de todos esos es el mayor, es el que más sufrimiento me está generando. Entonces vamos a hacer este ejercicio durante 5 minutos. Ya los voy a poner acá y comenzamos. Recuerden que todo defecto que vayan identificando mientras hacen este ejercicio, lo van a ir eliminando con la petición a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Todo lo que vayan identificando en el ejercicio, mientras van haciendo su lista de qué es lo que más les genera sufrimiento en este momento de su vida.
Listo. Eso que ustedes acabaron de identificar, que es lo que más sufrimiento les está generando en este momento, eso es con lo que están identificados. Eso es lo que más les está generando identificación. Eso es lo que los tiene dormidos. Y posiblemente si nosotros no resolvemos eso hoy mismo, o lo más rápido posible, eso mismo, esa misma situación nos va a seguir quitando nuestro tiempo y nuestra energía y nos va a seguir quitando el enfoque hacia nuestro trabajo interior. Bueno, entonces ya después de haber identificado esa situación, lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a preguntar ¿por qué esto me genera sufrimiento? Y cuando ustedes hagan esta pregunta, van a encontrar una de las capas que veíamos cuando estábamos hablando del proceso de la identificación. Van a encontrar dos capas, que son el miedo y la imaginación mecánica. Entonces van a hacer el siguiente ejercicio, van a hacer una lista de todas las razones por las cuales eso les genera sufrimiento. Les voy a poner varios ejemplos para que más o menos entiendan cómo es el mecanismo. Habíamos puesto el ejemplo de la pandemia. Digamos que una persona esté sufriendo por la pandemia. Entonces, ¿por qué eso le genera sufrimiento? Entonces la persona puede decir, no, pues porque, ¿qué tal que me enferme? Entonces hay un miedo, ahí aparece el miedo, ¿no? ¿Qué tal que yo me enferme? ¿O qué tal que me enferme y no pueda superar la enfermedad y me muera? ¿Sí? ¿O qué tal que se mueran mis familiares o mis padres o mis hijos por culpa de esa pandemia? Entonces empiezan a aparecer, cuando ustedes responden esa pregunta, empiezan a aparecer los miedos. Y el miedo va pegadito a la imaginación mecánica, ¿sí? Porque para que aparezca el miedo es porque ustedes se están imaginando que se murieron, se están imaginando que se enfermaron, se están imaginando que se están ahogando, se están imaginando que se murió un familiar, o si ya el miedo es más por el lado de la codicia, por ejemplo, que el que esté sufriendo es un defecto de la codicia, entonces el miedo es a quebrarse, a que se caiga la empresa, a perder el trabajo, etc. Pero siempre va a estar acompañada de la imaginación mecánica. Entonces el ejercicio en estos 5 minuticos va a ser identificar los miedos, o sea, responderse esa pregunta. Si ustedes los quieren encontrar, simplemente respondan, ¿por qué esto me genera sufrimiento? Y ahí la mente va a empezar a responder, mostrándoles a ustedes los miedos y el proceso de imaginación mecánica. Vamos a poner otro ejemplo. La situación actual, por ejemplo, en Colombia, un ejemplo. Digamos que si eso le está generando sufrimiento a alguien, porque he visto que muchas personas están afectadas por eso, entonces la persona se tenía que preguntar, ¿por qué esto me genera sufrimiento? ¿Sí? Entonces, no, pues porque la situación se puede poner peor, ¿sí? Porque pobres, es injusto, porque es injusto que estas personas tan inocentes les esté pasando esto, ¿sí? Esa puede ser una justificación, porque de pronto me termine pasando a mí o a mis hijos, ¿sí? De pronto me maten, de pronto son las me pase 7 de la tarde. Entonces empiezan a aparecer los miedos y la imaginación mecánica. Y la idea es que a medida que vayan apareciendo todos esos miedos y esa imaginación mecánica, la vamos a ir eliminando, ¿sí? Otro ejemplo, los problemas económicos. ¿Por qué este problema, esta situación económica me genera sufrimiento? Dejamos que nuestra mente responda y nuestra mente va a decir, pues porque no voy a poder pagar el arriendo y me van a sacar de la casa y voy a quedar en la calle. Entonces ahí mismo ustedes se van a dar cuenta de la conexión con la imaginación mecánica. Mientras está el miedo, está la mente imaginándose esas escenas. Ay, porque no voy a poder pagar en el banco, entonces me van a embargar o me van a meter a la cárcel. Ya está el miedo y está la imaginación mecánica. Entonces ahí vamos a encontrar esos componentes que son muy importantes de nuestra identificación y los vamos a eliminar. Y el último ejemplo, la soledad. Estoy sufriendo porque estoy solo o estoy sola. Listo. ¿Por qué eso le genera sufrimiento? ¿Sí? Porque me voy a quedar solo toda la vida. Entonces, ¿qué pasó? Un proceso de imaginación mecánica ya me hizo imaginar que iba a estar solo toda la vida y eso me está haciendo sentir miedo a estar solo. Entonces, aparece el miedo, madre mía, elimíname este defecto, me doy cuenta que es un defecto, que es un miedo, que me está robando mi energía, y aparece la imaginación mecánica con cada uno de sus actores, que eso lo estudiamos en prácticas anteriores, y cada uno de los actores que aparecen en la imaginación mecánica los vamos a eliminar, ¿sí? ¿Por qué más esto me genera sufrimiento? ¿Sí? El miedo a quedarme solo para siempre, el miedo a no poder hacer la obra, no poder autorrealizarme, a irme para el infierno,
Ahí van a aparecer todos los miedos y va a aparecer la imaginación mecánica. Entonces vamos a dedicarle 5 minuticos a este ejercicio que me parece bien interesante, porque en este sí que van a encontrar defectos. Ya ustedes tienen determinado cuál es el defecto que les está generando identificación o sufrimiento, y ahora van a preguntarle por qué. Y cada respuesta que ustedes van a darse cuenta que son miedos, ¿sí? O imaginación mecánica, la van a eliminar. La mayor cantidad de detalles que puedan encontrar durante estos 5 minutos.
Listo, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a identificar qué deseo hacer y cuáles son las justificaciones para hacer eso. Entonces, en este momento que estoy identificada o identificado con esa situación que me está generando sufrimiento o miedo, qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que me impulsa a hacer el estar identificado con esta situación. Sí. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer una lista de cuáles son qué es lo que queremos hacer y cuáles son las justificaciones para hacerlo. ¿Listo? Sigamos con nuestros ejemplos para que lo entendamos mejor. ¿Sí? Entonces digamos que si mi identificación es con la pandemia, entonces yo quiero ver noticias. En este momento ya no quiero seguir haciendo esta práctica guiada porque es que ya empiezan las noticias y toca mirar a ver qué pasó con la pandemia o ya me debieron haber enviado un mensaje sobre eso. Entonces ya hay un deseo de hacer algo, ¿sí? Con mi tiempo referente a ese proceso de identificación. O quiero ir a hablar del tema con alguien, ¿sí? O quiero, o eso me impulsa a no salir de mi casa, etcétera. Entonces hay que mirar esa situación, ¿qué me impulsa a hacer? ¿Sí? ¿Y cuáles son las justificaciones? No es que hay que estar informado sobre la situación de la pandemia, es que me tengo que encerrar porque si no me voy a contagiar y me voy a morir, es que hay que hablar con los demás para informarles lo que está pasando, para que sean prevenidos. Entonces, siempre va a haber justificaciones para hacer lo que el defecto quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso, vamos a mirar cuáles son esos deseos y cuáles son esas justificaciones. Si es la situación actual, entonces ya en este momento ya tengo un deseo de ir a mirar videos sobre lo que está pasando, a ver qué más han mandado, o el deseo de hacer justicia, el deseo de, entonces ya me estoy imaginando cómo se va a hacer justicia sobre lo que está pasando, el deseo de hablar con otras personas sobre el tema, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi deseo? ¿Y cuáles son las justificaciones para hacerlo? Que si tengo un problema económico, entonces ¿qué quiero hacer en este momento? ¿Sí? Entonces no quiero conseguir otro trabajo porque no, con el que tengo no me alcanza para pagar mis cuentas, o tengo ganas de llorar, o tengo ganas de quejarme, de contarle mi problema a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué me está impulsando a hacer ese proceso de identificación y cuáles son las justificaciones? ¿Sí? No, pues me toca conseguir otro trabajo porque si no, no me va a alcanzar para mis gastos básicos, o le voy a contar a los demás a ver si de pronto me ayudan, o por lo menos para que me escuchen, para desahogarme. Entonces siempre va a haber una justificación para esa acción. Y por último, el último ejemplo, entonces la persona puede tener el deseo de salir, de buscar a alguien, de hablar con los demás, o por el contrario el deseo de encerrarse, a llorar, a quejarse, a autoconsiderarse. Entonces vamos a mirar cada uno de acuerdo a la situación que está analizando, cuál es ese deseo que tiene o qué lo impulsa a hacer ese proceso de identificación o qué lo ha impulsado a hacer, también si lo quieren mirar en todos estos últimos días, y cuáles son esas justificaciones. Y cada deseo que encuentren y cada justificación se lo van a identificar, se van a dar cuenta que eso es un defecto y Madre Divina, elimíname este defecto. Porque la idea pues es quitarle toda la carga a ese proceso de identificación. Vamos con otros 5 minuticos, ya para ir terminando.
También pueden mirar el deseo de forma invertida. ¿Qué no quiero hacer debido a esta identificación? No quiero meditar, no quiero hacer prácticas, no quiero estudiar la conferencia, no me quiero foguear, no quiero ver la conferencia, no quiero hacer la práctica del suprasexo, no quiero sublimar. Entonces también vamos a darnos cuenta que se manifiesta de esa forma, como la mala voluntad hacia las cosas de la conciencia. También valdría la pena que lo examináramos en este ejercicio. Listo, ese fue el ejercicio. Ya podemos terminar con esta reflexión. Y es que vamos a mirar qué sería lo consciente, ¿sí? El sufrimiento aparece debido al miedo generado por la imaginación mecánica. Y de esta forma se apodera del fuego o de ser, la capacidad de hacer, justificándose y llevándonos a la acción egoica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que todos los procesos de identificación tienen el mismo mecanismo, tienen la misma forma de actuar y siempre nos hacen caer de la misma forma. Entonces simplemente tenemos que aprender a ver cómo es la estructura de la identificación, cómo aparece el miedo, la imaginación mecánica, cómo aparece el deseo, la justificación, la mala voluntad, y coger todos esos elementos y eliminarlos, ¿sí? Pues lo ideal sería que ni siquiera nos identificáramos, que cuando aparece la impresión inmediatamente la elimináramos, pero si ya estamos identificados, pues tenemos que desarmar esa identificación. Vamos a preguntarnos entonces qué estoy dispuesto o qué estoy dispuesta a hacer para apoderarme del instante y del tiempo y energía que me ha quitado la identificación. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen un cronograma de actividades. Si estuvieron en la conferencia número 34, que hablaba de la continuidad de propósitos, pues todos debemos tener un cronograma de actividades donde están las diferentes prácticas del conocimiento llenando ese cronograma de actividades. Lo ideal es que no haya espacios en blanco. Lo ideal es que siempre haya compromisos para el ser. Lo ideal es que si no estamos trabajando o comiendo o haciendo nuestras actividades básicas del día, pues deberíamos estar aprovechando ese tiempo para las diferentes prácticas. Que si al mediodía tuve un espacio, pues hago una práctica de velar y orar o una práctica de koanes, que en la mañana me levanto más temprano, hago unos derviches o hago la transmutación o la sublimación o una meditación, que en la noche llego a mi casa y tengo espacio para hacer la meditación reflexiva,
para hacer la retrospección del día, para hacer las prácticas de traslado de fondos, negociación en cruce, etcétera. Entonces ya está nuestro cronograma de actividades. Pero siempre que llega una identificación, esta identificación va a tratar de robarnos el tiempo y la energía para cumplir con ese cronograma. Acá lo que debemos entender es que sin lugar a dudas, no existe nada más importante que esa continuidad para el trabajo interior. No existe nada más importante que ese enfoque hacia nuestra autorrealización. Nada, nunca va a ser algo más importante que eso. Así pasen cosas externas muy terribles, ¿sí? No, que se estalló la Tercera Guerra Mundial y entonces están botando bombas de un país a otro y, mejor dicho, terrible. Ni siquiera eso tiene por qué desenfocarnos de nuestro trabajo interior. Por más que estén pasando cosas externamente, van a seguir pasando. Pasará esta pandemia y aparecerá otra, entonces no tiene sentido. O de pronto un desastre natural, un terremoto, bueno, tantas cosas que pueden llegar a pasar, un problema familiar, un problema económico. Siempre van a haber cosas que pueden llevarnos a la identificación, pero lo que debemos entender es que nunca va a haber algo más importante que nuestro trabajo interior, que nunca debemos hacerle caso a nuestra mente y siempre debemos enfocarnos en lo que es importante. La mente nos va a hacer creer que es justificable o que es justo dedicarle tiempo y energía a eso que está pasando porque es que es importante, porque es urgente, porque es terrible, pero no nos dejarnos cuenta que lo realmente importante es lo eterno, que es nuestro ser. Entonces, esto ya se los dejo como tarea porque se nos alargó un poco la práctica, pero la idea es que ustedes hagan un ejercicio en el que miren qué están dispuestos a hacer para quitarle ese tiempo que ya se dieron cuenta a través del ejercicio, qué tiempo y qué energía les está quitando ese proceso de identificación. Entonces, ¿qué van a hacer para quitarle ese tiempo y esa energía a ese proceso? ¿Sí? Para vivir en el instante, para cumplir con su cronograma y para recuperar esas riquezas que son las más importantes para el trabajo interior. Listo, esa sería ya como la última parte de la práctica. Vuelvo a mostrar esta imagen para que nos demos cuenta que si nosotros logramos hacer este ejercicio que hicimos hoy de eliminar la imaginación mecánica, todos los elementos de la imaginación mecánica, eliminar el miedo, ¿sí? Eso va a hacer que se desaparezca el sufrimiento, ¿sí? Y si desaparece el sufrimiento, este deseo se va a convertir en un ánimo para el trabajo interior, un ánimo para las prácticas, un ánimo para morir, un ánimo para nacer, un ánimo para sacrificarse por la humanidad. Estas justificaciones se van a convertir en sabiduría, en comprensión de qué es lo realmente importante en cada instante de mi vida, en comprensión de todo lo que yo puedo estar ganándome si logro mantenerme en el instante y rescatar la conciencia que está atrapada en el defecto, en comprensión de que esa energía que se está jugando ahí es lo más importante para mi avance interior. Y eso me va a llevar a la acción, ¿sí? Que es a realizar y a cumplir con mi cronograma de actividades o con mi continuidad de propósitos. Entonces la invitación es esa, que desarmemos todos estos procesos de identificación y nos enfoquemos en lo que es realmente importante. Listo, esa fue la práctica guiada del día de hoy. Ya para terminar, pues les dejo los contactos en los cuales pueden encontrar más información acerca de estos temas. Ustedes pueden ingresar a la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo y ahí van a encontrar las conferencias en YouTube, al canal de YouTube. Van a encontrar las conferencias resumidas, tipo entrevista, en un formato de media hora. Si ustedes quieren consultar las conferencias, adelantarse, mirar conferencias que no hayan podido ver. También hay otro canal que se llama Conocimiento de Sí Mismo en Vivo, que es donde van a encontrar todo el material de lo que se ha hecho a través de Facebook Live, todas las conferencias de fase A, de fase B y todas las prácticas guiadas que se han hecho los viernes, la van a encontrar ahí en ese canal de Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. También pueden comunicarse con nosotros a estos números de WhatsApp y a través de estos números, o también ustedes inclusive en la descripción de este video también encuentran un enlace a nuestro WhatsApp, o en la página de Facebook también van a encontrar un enlace a nuestro WhatsApp y ahí pueden comunicarse si tienen alguna inquietud, si quieren unirse a los grupos de WhatsApp para recibir los enlaces de las conferencias en audio, en video, en PDF, si quieren conectarse a las prácticas guiadas que se están haciendo todas las mañanas y todas las noches por Google Meet. También tenemos ese espacio, también estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp los enlaces a las prácticas guiadas.
Cada uno de ustedes pues ya ha aprendido las diferentes prácticas, ya las puede hacer, ya puede destinar un espacio para cada una de estas prácticas, pero si quieren hacerlas en grupo con los otros compañeros, si quieren, de pronto tienen dudas sobre la práctica, les gustaría hacerla de forma guiada y preguntar y aclarar cualquier duda, pues también están esos espacios. Listo, vamos a ir a una pequeña ronda de preguntas, ya para finalizar el tema del día de hoy. Bueno, vamos a mirar por acá. Bueno, por acá está Alonso Carranza acompañándonos. Un fraternal saludo también para ti, Alonso, para Verónica Díaz, para Rubí Santillán, para Carlos Figuereda, que también está con nosotros, para Raimundo Vázquez, que nos acompaña desde México, Eucares Quirós también nos saluda. Luis Martín nos dice: nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto sueña y suspira por la vida y el amor. Bueno, Luis Martín. Quintino nos dice: buenas tardes, querida, gracias por esta nueva enseñanza. Bueno, un saludo para Quintino. Idania también está con nosotros, un saludo para Idania, para José Edgar, que nos dice saludos desde Querétaro. Yamilet nos saluda desde Bogotá, Api Silva desde Perú, Claudia Collazo nos saluda desde México. Perla Ramírez nos dice gracias. Pablo Montoya, buenas tardes y saludos. Bueno, un saludo para Perla, para Pablo, para Luis Enrique, que nos dice buenas tardes, ¿cómo están? Escucho desde Medellín, si me disculpas, ¿de dónde transmites? Gracias. Bueno, yo estoy transmitiendo desde Boyacá, Luis Enrique, desde Sogamoso, Boyacá. José Edgar nos dice muchas gracias por asistir, paz inverencial. Bueno, un saludo para José Edgar, para James Díaz. Alimento Milenario nos dice: ¿es posible que al aumentar la autoobservación una persona se dé cuenta que le están quitando energía, cosas que no creería? Claro que sí, pero se va a dar cuenta que quien le está quitando energía son sus propios defectos psicológicos, porque ellos son los que nos roban la energía en cada instante de nuestra vida. Hay veces que nosotros pensamos que los que nos quitan energía pues son elementos externos, y sí se puede dar el caso. Digamos, en las noches, cuando tenemos energía, puede llegar una bruja a quitarnos energía, que eso ya lo hablamos en varias conferencias. Pero normalmente, bueno, para eso están las conjuraciones, ¿no? Pero normalmente los que más nos extraen nuestra energía en cada instante de nuestra vida, pues son nuestros defectos. Y cuando yo me empiezo a autoobservar, pues me doy cuenta de eso. Me doy cuenta de que un defecto me está identificando, me está quitando mi energía y me está quitando además de eso mi tiempo. ¿Por qué no me alcanza el tiempo para nada? ¿Por qué llevo tantos años en el conocimiento y no he avanzado? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo creo que esta práctica guiada nos permite darnos cuenta un poquito de eso. Rosa María nos dice: gracias por existir, ser y estar, paz inverencial. Bueno, un saludo para ti, Rosa María. Leonel, buenas noches. Compañeras y compañeros, luz en sus caminos y el nuestro. Profe, en cuanto a la soledad, pienso que las personas nacimos para ser independientes y no dependientes de otra persona, ya ser económicamente, sentimental y emocional, de otra persona, ya sea económicamente, sentimental, emocional y espiritualmente. Sí, Leonel, eso es muy cierto. Nosotros tenemos que eliminar el yo del apego y el yo de la dependencia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un trabajo con nuestra pareja, el trabajo de la transmutación sexual para la creación de los cuerpos, es una colaboración entre dos seres que buscan hacer un trabajo espiritual para llegar a la autorrealización. Se necesita la pareja para hacer ese trabajo, pero no tiene por qué haber dependencia, como tú lo dices, ni económica, ni sentimental, ni emocional. Sí, porque eso generaría sufrimiento, dolor, generaría apego, le generaría sufrimiento a la otra persona. Entonces, lo ideal es que si tenemos nuestra pareja, pues hagamos el esfuerzo con la muerte psicológica porque sea una relación consciente, por eliminar esos apegos. Pero sí vamos a necesitar de esa persona para poder hacer la creación de los cuerpos existenciales y llegar a esa meta que es la autorrealización. Marta nos dice: excelente tema. Bueno, saludo para Martín Nolasco, para Claud Reina. La cosa está en no identificarse cuando se da el problema, de no dejarse perder. ¿Qué es lo que sucede? La cosa está en no identificarse cuando se da el problema, de no dejarse perder. ¿Qué es lo que sucede en el interior? Sí, Klaus, está en no identificarse cuando se da el problema. Porque lo que pasa en el interior de nosotros cuando tenemos un problema es que nosotros nos la pasamos pensando en ese problema, dándole la energía a ese problema y empezamos a agrandarlo y agrandarlo hasta que ya se convierte en un monstruo feroz
a tal punto en que muchas personas en ese estado de angustia, de terror, de miedo, de imaginación mecánica terrible, pues son capaces hasta de llegar al suicidio, porque no supieron cómo manejar ese problema. Por eso pues hay una práctica guiada que vale la pena que también la miren, ¿sí? Hoy no me enfoqué hacia ese tema de los problemas, porque ya hay una práctica guiada sobre ese tema, que es cómo resolver un problema, ¿sí? O cómo salir de un problema. Esa práctica la van a encontrar en el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo en vivo. Les voy a mostrar de una vez. Espérate, miramos. YouTube. Les voy a mostrar de una vez dónde la pueden encontrar. Ustedes entran acá a Conocimiento de sí mismo en vivo. Y buscan acá en listas de reproducción, acá en prácticas del conocimiento. Ustedes acá van a encontrar todas las prácticas guiadas que se han hecho. Y van a buscar, aquí, van a buscar una práctica que se llama práctica para no identificarse con los problemas. Creo que es esta, ¿sí? Para no identificarse con los problemas de la vida. Es una práctica que también está muy relacionada con la conferencia que vimos el día de ayer, pero ya no va tan enfocada de forma general hacia lo que puede estar pasando en el mundo, en nuestro país, la pandemia, la situación, sino que va más enfocada hacia un problema en específico y cómo resolver ese problema. Entonces, si ustedes quieren verla para complementar un poco el tema de la conferencia de ayer y de la práctica de hoy, pues los invitaría a que ingresaran al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo en vivo, hicieran también esta práctica guiada cuando ustedes están enfocados en resolver un problema en específico. ¿Listo? María Nubia nos dice, muchas gracias por esta reflexión. Bueno, un saludo para María Nubia. Nicole, gracias, me fue muy útil para entender el porqué del miedo. Bueno, qué bien, Nicole. Tenía una fuerte dilema con lo del paro nacional. Sí, realmente esa situación, por ejemplo, para las personas que estamos acá en Colombia, es una situación que yo me estaba dando cuenta que muchas personas estaban afectadas a unos niveles terribles. Pero si uno se pone a mirar, lo que nos lleva a esos niveles de terror, esos niveles de miedo, de angustia o de identificación, pues es nuestra imaginación mecánica y los yoes que tenemos en nuestro interior, que están vivos en nuestro interior. Nosotros tenemos yoes asesinos, tenemos yoes sádicos, tenemos yoes nazis, tenemos yoes de todo tipo, torturadores, etcétera, y esos yoes son los que nos torturan, realmente nos torturan y no nos dejan vivir el instante, no nos dejan enfocarnos en el trabajo. Y nosotros estamos por encima, simplemente vemos una sensación de indignación o una sensación de sufrimiento, porque es que la situación está difícil o porque hay gente que está sufriendo. Hasta podemos estar pensando que nuestro sentimiento es un sentimiento de solidaridad con el sufrimiento de los demás. Eso es lo que nosotros vemos por encima y por eso lo justificamos, le dedicamos tiempo y le dedicamos energía. Pero cuando empezamos a ahondar y a mirar qué es lo que hay debajo de todo eso, y encontramos nuestros defectos, ahí es cuando ya nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada de consciente, que no era solidaridad ni nada por el estilo, sino que son una cantidad de defectos que se están alimentando, defectos muy pesados que se están alimentando a raíz de esta situación. Y lo más grave no es que los defectos se estén alimentando, sino que por culpa de esos defectos yo estoy perdiendo mi enfoque hacia mi trabajo interior, hacia la autorrealización. Estoy dejando que el tiempo pase, estoy perdiendo mi energía y mi tiempo en cosas que no tienen nada que ver con la conciencia, y eso realmente sí es grave. Para nosotros puede que no sea grave porque es que es un momento, voy a ponerle cuidado a esto mientras pasa, mientras se resuelve, pero realmente para nuestro ser sí es muy grave que estemos perdiendo el tiempo, porque tenemos que entender, como lo decía hace un momento, que en este momento hay un problema, pero mañana habrá otro, y la otra semana habrá otro, y el otro año habrá otro. O sea que siempre va a haber un motivo para identificarnos. Y eso pues va a hacer que lleguemos hasta el final de nuestros días sin haber hecho nada importante sobre nuestro trabajo interior. Por eso es importante que hagamos un pare en ese problema de la identificación desde ya. Henry nos dice, muchas gracias, muy didáctica. Bueno, un saludo para Henry, para Erika, que también está con nosotros. Henry nos dice, ¿se pueden bajar las grabaciones? Claro que sí, Henry.
todas las conferencias, las prácticas quedan grabadas acá en el canal de Conferencias Conocimiento de sí mismo, perdón, en la página de Facebook de Conferencias Conocimiento de sí mismo. Pero también tú las puedes encontrar, porque las estamos subiendo a este canal de YouTube, Conocimiento de sí mismo en vivo, ¿sí? A este canal. Ahí también vas a encontrar todas las conferencias y todas las prácticas. Por ejemplo, esta práctica guiada, pues, será subida también a este canal, así como todas las prácticas guiadas que se han hecho todos los viernes sobre las diferentes conferencias, sobre los diferentes temas. Acá encontrarás, no les estaba mostrando, este es el canal Conocimiento de sí mismo en vivo. Acá van a encontrar también las conferencias de fase A, acá ustedes buscan en listas de reproducción, van a encontrar las conferencias de fase A, las conferencias de fase B, conferencias especiales, de temas especiales y todas las prácticas del conocimiento. Entonces también para que aprovechen esa información, si tienen tiempito, pues de realizar cada una de esas prácticas guiadas que son bien interesantes. Ahí van a encontrar el desdoblamiento astral, bueno, cualquier práctica que ustedes quieran profundizar. Rubén nos dice, pienso que no ver los editoriales, las noticias de la pandemia ayuda bastante y si no tenemos miedo, esa práctica estuvo buenísima. Gracias, Jen. Sí, pues es que sería perder el tiempo, porque ahorita necesitamos el tiempo para cosas más importantes. Entonces, si yo me la paso viendo noticias, videos, información que mandan por Facebook, por Instagram, pues ¿qué pasa? Estoy perdiendo el tiempo que podría estar aprovechando sabiamente en una meditación, en una práctica, enseñándole a otros. Ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene un ser que tiene el ánimo de enseñar, el ánimo de ayudar a la humanidad. Hay muchas personas en este momento en el planeta que todavía no tienen este conocimiento, muchísimos. No nos imaginamos cuántos millones de personas aún quisieran tener algo diferente, anhelan algo espiritual y no les ha llegado este conocimiento. No saben cómo eliminar defectos, cuántas personas están sufriendo en este momento y no saben cómo salir de ese sufrimiento. Y cada uno de nosotros podría estar enseñándole a muchas personas, tal vez a miles de personas, pero nuestro egoísmo no nos deja, ¿sí? Nos prefiere llevar a encerrarnos en nuestros defectos, en nuestra identificación, en perder el tiempo en cosas que realmente no son importantes y muchas personas están perdiendo una oportunidad porque nosotros no queremos salir de ese egoísmo. Entonces, pues la invitación es que empecemos a utilizar nuestro tiempo de forma consciente y para eso pues hay que hacer este ejercicio de la identificación, porque es muy fuerte, digamos que el deseo que tenemos de identificarnos con esa situación, sea la que sea, con el problema, es muy fuerte. Si no la estudiamos, pues seguiremos identificados. Así inclusive tratemos de morir, madre mía, elimíname este defecto, pero si no hay sabiduría, si no sabemos realmente qué hay detrás de esa indignación, por ejemplo. Una persona se siente indignada por la situación de su país y dice, madre mía, elimíname este defecto de indignado. Pero ni siquiera sabe qué es lo que sostiene ese defecto, qué hay detrás, cuáles son digamos que los yoes que están participando, cómo se mueve la imaginación mecánica, cómo se mueve el miedo, qué deseos. Por eso tratamos en este ejercicio de hoy de desglosarlo, para que ustedes miren qué es lo que hay detrás de ese proceso de identificación y puedan fácilmente eliminarlo. Esa es la idea. Dice Alimento Milenario, ¿qué posibilidad hay que uno parezca como irresponsable? Es decir, no se identifica con los problemas económicos, entonces no trabaja y no le importa. Bueno, Alimento Milenario, si tú no tienes ganas de trabajar, matas el yo perezoso o eliminas el yo perezoso y trabajas. Y ya, ¿cierto? La conciencia no es indolente, la conciencia no es perezosa, la conciencia no es irresponsable, no. Cuando tú eliminas los defectos, estás dejando que la conciencia se manifieste. Cuando tú no te identificas con un defecto, estás dejando que sea tu conciencia la que tome la vocería y el mando de tu máquina humana. Y tu conciencia es perfecta, tu conciencia es poder, es felicidad, es sabiduría. Tu conciencia es una chispa divinal que hay en tu interior, es una parte de Dios que está en tu interior, por lo tanto es perfecta. Entonces, imagínate, si tú dejas a la conciencia manifestarte en tu interior y que ella sea la que realice las diferentes actividades de tu diario vivir, ¿tú crees que tu conciencia va a cometer algún error o va a ser irresponsable? No, ¿sí? No, porque eso también es un yo, está el yo irresponsable, ¿sí? Entonces, el hecho de que tú sufras porque tienes un problema económico no va a resolver tu problema económico. Tú estás eliminando la identificación con el defecto y cuando eliminas la identificación con el defecto, eliminas ese problema, esa imaginación mecánica que habías creado, esos miedos,
pues ¿qué va a quedar? La conciencia. Y la conciencia te va a dar la sabiduría para poder resolver de la mejor forma ese problema. La mayor cantidad de las personas se identifican y terminan pensando que la forma de resolver el problema, por ejemplo, es suicidarse. Entonces hay mucha gente que la forma de resolver el problema es esclavizarse más. Entonces si tienen un trabajo de 8 horas, entonces ahora tengo que conseguir otro porque es que no me alcanzó. Entonces la mente siempre va a buscar las peores formas de resolver un problema, nos las va a dar la mente. Pero si yo elimino todas esas manifestaciones de mi mente y de mi yoes y salgo de la identificación, ahora va a ser mi conciencia, que es totalmente sabia, la que me va a dar la sabiduría para resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, en eso consiste. Si tú eliminas un defecto, no queda un hueco ahí, no queda un vacío, queda la conciencia. Luis nos dice, sentí que el cuello me crujía. Bueno, de pronto es un proceso de tensión, Luis, por eso hay que hacer una buena relajación. Si tú ves que todavía después de haber hecho la relajación sientes que alguna parte de tu cuerpo sigue tensionada, pues vuelves otra vez a esa parte, la imaginas y la relajas. Ana Rivera nos dice, feliz noche desde Medellín. Debe ser espectaculares conferencias. Bueno, gracias Ana. José Ramírez, bien productivas y efectivas todas estas técnicas que nos compartís para liberarnos de esta cárcel mental. Gracias Jenny, gracias a todo el equipo. Bueno, gracias José por estar con nosotros. Nicole, suelo sentir unos escalofríos o temblores espontáneos. Hoy por primera vez cuestioné si eso era un yo robándome la energía, ya que también se manifiestan en las sensaciones corporales. Puede que sí sea un yo, hay que evaluarlo, ¿sí? Porque muchas de las manifestaciones físicas que aparecen en nuestro diario vivir las generan nuestros defectos psicológicos. Entonces, pues, ¿cómo lo compruebas? Pues vas a hacer el ejercicio de que cuando lo sientas, te relajas, te distensionas, observas lo que estás sintiendo y lo eliminas. Si tú ves que la muerte psicológica te ayuda en ese proceso, es porque efectivamente era un yo. Y si no, pues ya podríamos hablar de que pueda ser un problema físico, ¿no? Ya tendrías que evaluarlo. Leonel nos dice que es yo en así, bueno, no te entiendo. José Edgar, muchas gracias por su conferencia. Dios les bendiga siempre en cualquier lugar en que se encuentre. Bueno, gracias José Edgar. Leonel, últimamente he tenido las noches sueños de diferentes hechos y cosas y a los 3, 5, 7 días me pasan o suceden. Sí, eso es normal, Leonel, porque en los sueños normalmente nos avisan lo que nos va a pasar. En la quinta dimensión no existe el tiempo, es la dimensión de la eternidad, por lo tanto allá podemos mirar tanto el pasado, podemos mirar una vida pasada, como también podemos mirar lo que va a pasar en el futuro. Eso es una posibilidad que está abierta en el mundo astral. Y es por eso que muchas veces soñamos cosas y efectivamente después pasa. Pero por eso es tan importante estar atentos a nuestros astrales, a los sueños, porque nos están avisando las pruebas que se nos vienen, las recurrencias, qué defectos son los que debemos trabajar. O sea, los astrales nos dan muchísima información y por eso pues vale la pena ponerles cuidado. Alimento Milenario nos dice gracias. Profe, según usted me recomendaría tener sueños lúcidos. Bueno, Leonel, la idea es que tengamos sueños conscientes, que todos los días hagamos la práctica del desdoblamiento astral consciente y logremos salir conscientes al mundo astral o al mundo de los sueños. Salir conscientes, darnos cuenta que estamos en un sueño y poder movernos a voluntad en ese mundo, poder investigar lo que queramos investigar, si queremos investigar quién es nuestra pareja, si queremos investigar qué karmas se nos vienen en esta existencia o cuál es nuestro destino, si queremos mirar un juicio de una vida pasada o queremos investigar una vida pasada, si queremos ver cuáles son los yoes más urgentes de trabajar. Bueno, cualquier información que necesitemos la vamos a poder obtener allá en el mundo astral, si queremos comunicarnos con un maestro. Entonces, pues, lo ideal sería que todos los días pudiéramos desdoblarnos de forma consciente o por lo menos que hagamos el intento de hacer la práctica, porque muchas veces nos acostamos y no, ni siquiera ponemos un objetivo para salir al mundo astral consciente, no hacemos la práctica y sin embargo sí nos estamos quejando de que no estamos saliendo conscientes, pero no estamos haciendo las prácticas. Jack nos dice, ¿qué puedo hacer para no sufrir por toda la situación que se vive en el país? Gracias por tus enseñanzas. Pues tienes que hacer la práctica guiada que hicimos el día de hoy, que iba encaminada a este tipo de situaciones. Entonces, si no estuviste en toda la práctica, pues te invitaría a que la hagas. Cuando tú elimines todo lo que compone ese sufrimiento, ¿sí? Todo lo que tu mente imagina mientras estás sufriendo, todos los miedos que sientes mientras estás sufriendo, todos los deseos que sientes de lo que quieres hacer mientras estás sufriendo, las justificaciones para sufrir o para hacer lo que estás buscando hacer,
Cuando elimines todos esos elementos de los que hablamos hoy, ya no va a haber más sufrimiento, ¿sí? Ya no, porque el sustento de ese sufrimiento eran todos esos elementos de la identificación, todos esos yoes que están ahí apoderándose de tu máquina mientras tú estás sufriendo, de tu cuerpo físico. Entonces te invitaría a que hicieras la práctica, porque precisamente la práctica de hoy iba encaminada a este tipo de situaciones. ¿Listo? Recuerda que aquí quedó grabada la práctica, la puedes ver en cualquier momento y también la vamos a subir a YouTube. Nos dice Luis Quintero, muy amable, gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esta práctica guiada de hoy. Les recuerdo que mañana, sábado, también tenemos conferencia a las 6 p.m. hora Colombia, y el domingo también tenemos conferencia en el ciclo del fin de semana, de los sábados y domingos. Entonces están cordialmente invitados. También, si quieren contactarse con nosotros, tienen alguna pregunta o quieren participar de las prácticas guiadas, pues pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp o al botoncito que aparece acá en la página de Facebook. Ustedes van a encontrar un botoncito de WhatsApp y ahí podemos comunicarnos para resolver cualquier inquietud o enviarles el material que ustedes necesiten. Bueno, que tengan una feliz noche, mucho ánimo en este trabajo interior y mucha fuerza. Chao.